Amigos, un cordial saludo de bienvenida a la U en su casa. Qué bueno es poderlos tener, qué bueno saber que nos acompañan en esta cita que la Universidad La Gran Colombia se ha propuesto tener con todos ustedes, precisamente para llevar desde el saber universitario pues temas de interés hasta sus hogares, hasta las ciudades donde nos están acompañando. Un abrazo para todas las personas que están en diferentes regiones de Colombia y también quienes nos ven por fuera del país. Hoy vamos a hablar de un tema que pues realmente hemos venido tratando desde hace algunos capítulos y con otras disciplinas, por supuesto, pero que afecta muchísimo a nuestro planeta, que nos afecta a todos, que afecta nuestra cotidianidad, que afecta nuestra salud sobremanera. Y es por eso que hoy el Departamento de Bienestar Universitario nos ha permitido contar mejor con la presencia del doctor Gustavo Vera Rojas, quien presta el servicio médico de la Universidad La Gran Colombia desde hace 35 años. Una labor continua, dedicada y que hoy queremos extender hasta allá, hasta sus hogares, porque el planteamiento es hablar del calentamiento global y de las enfermedades emergentes que por supuesto nos están atacando y que poco a poco van aumentando y diseminándose entre la población. Doctor Gustavo, bienvenido, qué bueno tenerlo en este capítulo con nosotros y sobre todo poder hablar de temas tan interesantes como estos. Yo creo que el calentamiento global ya no es un proceso que se pueda detener o retroceder o cambiar, ya existe y tenemos que aprender a convivir con él. Muchas gracias, Claudia, un saludo muy especial para todos los televidentes. Nuestro tema del día de hoy es calentamiento global y enfermedades emergentes. Sí, señor, así es. Creo que hay que hablar de ese calentamiento global y les decía yo a nuestros televidentes que pues hemos venido discutiendo estas temáticas con otras disciplinas, porque por ejemplo para nuestros ingenieros también es un tema de estudio, para los arquitectos es un tema de estudio, a todos nos afecta, pero hemos querido hoy abrir este capítulo especial desde el campo de la salud para que usted como profesional de la medicina nos pueda orientar un poco. Pero obviamente tenemos que hacer el contexto. ¿Qué es ese calentamiento global? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro planeta? Bueno, Claudia, el calentamiento global es el aumento de la temperatura en la Tierra creada por una capa cada vez más densa de dióxido de carbono que atrapa el calor en la atmósfera. Creando así el efecto invernadero, producido por plantas energéticas, automóviles y gases contaminantes que hoy en día el hombre en su afán de riqueza y poder los viene creando. Quizás en un esfuerzo desmedido, doctor, de generar una economía, pues que también es una economía emergente, la humanidad no ha sido consecuente con el impacto de la industria, por ejemplo, la industria que está dejando realmente un porcentaje muy alto de contaminación. Entonces ahí, como usted dice, pues tenemos unos factores importantes y que por supuesto agravan mucho la condición. Nosotros tenemos hoy unas imágenes que iremos viendo respecto al tema. Por ejemplo, sabemos bien cómo nuestros polos, los glaciares, están acabándose, se están desprendiendo de su lugar de origen, ¿no? Okay. Sí, Claudia, para dar curso a este tema y hacerlo más entendible, pues me quiero remitir al efecto invernadero, sí. Que de pronto es bueno tener claro este concepto. Y realmente el efecto invernadero es prácticamente el atrapamiento de calor en la atmósfera, creado por rayos solares que se reflejan de la Tierra y van rumbo hacia el espacio o estratosfera, pero que son atrapados en esa capa densa de la atmósfera, precisamente. Entonces, ese es el fenómeno invernadero, ¿no? Sí. Bueno, y respondiendo a la pregunta y la inquietud de esas causas, todo lo que está causando ese aumento de temperatura en la Tierra, pues hay una diversidad de causas. Realmente, si nos remitimos a miles y millones de años, nuestra Tierra era una bola de nieve, en la cual los rayos solares con el efecto espejo se reflejaban otra vez hacia el espacio, hacia la estratosfera,
habiendo una capa atmosférica muy tenue. Es decir, en esa época era muy inhabitable la Tierra, era un globo de nieve, pero luego vinieron algunos seres unicelulares o protozoarios y fueron aumentando poco a poco la temperatura en la Tierra, y así vino la evolución de muchos seres que fueron aumentando progresivamente y en una forma natural esa capa atmosférica que mantenía un equilibrio en la temperatura. Fue aumentando la temperatura y aparecieron muchos seres vivientes y así vimos la temperatura en la capa atmosférica. Para esa época todo muy natural y equilibrado, estabilizado. El problema llegó ya años después con la Revolución Industrial. Nació en Gran Bretaña, se difundió por toda Europa, países asiáticos, Norteamérica, se difundió la industria. Alrededor de toda esta industria se estimuló la población y fue así como alrededor de todas estas industrias se formaron verdaderas barracas con personas trabajadoras alrededor de esta industria, estos sitios de trabajo, creando una población, un hacinamiento allí en estas barracas, y vino la primera enfermedad, o quizá entre otras enfermedades, como es la tuberculosis, que nosotros recordamos que es una de las enfermedades realmente reemergentes que clasificamos hoy en día. Sí. ¿No? Pero realmente fue avanzando la industria y hoy en día los aerosoles, herbicidas, plaguicidas, gases de refrigeración, gases refrigerantes, contribuyen a engrosar también esa capa de dióxido de carbono que está calentando la Tierra. Así es. Es lamentable también la deforestación. La deforestación crea grandes extensiones desérticas en el afán de aumentar las extensiones de granjas agrícolas, sí, ¿no? Y también zonas ganaderas. Bueno, ese es un tema bien interesante, doctor, porque poco a poco con su explicación nos vamos dando cuenta cómo pues, nuestra cotidianidad, lo que a diario usamos, mientras usted mencionaba quizás algunos de estos elementos que causan este efecto invernadero, nosotros íbamos asociando elementos que tenemos en nuestra casa que corresponden a esas especificaciones. Y también nos hablaba usted de algo muy interesante que vamos a retomar al volver de la pausa, que son esas enfermedades que no solamente son emergentes, reemergentes. Usted hablaba de la tuberculosis. Sí. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, ya volvemos con más de este tema de interés. De regreso con ustedes, hoy hablando del calentamiento global y las enfermedades emergentes con el doctor Gustavo Vera Rojas, médico que presta su servicio en la dirección o en la unidad de bienestar universitario de la Universidad La Gran Colombia. Antes de irnos a pausa, doctor, usted nos hablaba de temas muy importantes y yo quisiera retomar algunos de ellos. Por ejemplo, menciona usted la aparición o la nueva aparición de enfermedades como la tuberculosis, una enfermedad que quizás ya habíamos o pensábamos que habíamos dejado en el pasado. Uno se acuerda siempre de películas, novelas, cuando la tuberculosis pues era realmente una pandemia y acabó con un porcentaje de población importante a nivel global, pero ahora vuelve a aparecer esta enfermedad que es una reemergencia y también hay enfermedades emergentes. Qué bueno poder hablar de eso. Gracias, Claudia. Sí, realmente es preocupante la reaparición de enfermedades que estaban controladas, ejemplo, la tuberculosis, como decíamos, también la difteria, sí, ¿no? Otras enfermedades como la malaria, enfermedades muy graves además, cólera, sí, fascitis necrotizante, entre otras. Esas son, a grosso modo,
enfermedades reemergentes. Sí. Pero nos trae gran preocupación las enfermedades reemergentes, que son muchas desconocidas y de difícil tratamiento para la ciencia médica hoy en día. Para el campo médico es de difícil manejo. Sí. Es así como ya algunas aparecieron y nosotros tuvimos oportunidad de soportar y las conocemos, como es inicialmente el dengue, comenzó a presentarse. Sí, señor. Ya esto como resultado de migración de un mosquito vector del tipo Aedes aegypti, muy conocido hoy en día en los medios publicitarios, especialmente el Aedes tigris, que tiene las paticas blanquecinas, simulando la pinta de un tigre. Especialmente pues la hembra es la que es el principal vector, sí, realmente, entre otras especies de Aedes aegypti. Aparecieron otras enfermedades también, como el Zika, sí, chikungunya. Chikungunya es un término utilizado en el África de persona encorvada. Es una posición encorvada y con las manos encorvadas, el cuerpo encorvado, por el dolor o la afección osteoarticular que produce esta enfermedad, que entre otras es recidivante. Afecta mucho a las personas de edad avanzada con problemas osteoarticulares, especialmente dio muy duro en esa, diríamos nosotros, epidemia que una epidemia absolutamente hace fuerte. unos años, que nosotros recordamos. Sí. Pero hay otras enfermedades más preocupantes hoy en día, puntos endémicos en Europa, por ejemplo, como la enfermedad de la lengua azul, que realmente sería desastroso para la parte humana. Claro. Hoy en día, afortunadamente, se difunde en el ganado rumiante, ¿no? ¿Y tiene algún tipo de contagio humano? Es opcional ese contagio hoy en día, ya que se produce por un mosquito vector también, o sea que está en riesgo una población también de sufrir esta enfermedad, ¿no? Claro. Enfermedades impactantes ya, está dentro de las enfermedades impactantes y emergentes. Sí. La fiebre del Nilo Occidental, que es una enfermedad silenciosa en su cuadro clínico, fuera de que es difícil de diagnosticar, a veces pasa inadvertida. ¿Que son, ¿no?, enfermedades de qué tipo? ¿Qué afectan? ¿Qué órganos o qué sistemas afectan? Y entonces afectan? Comienza el cuadro con cefalea, ¿sí?, fiebres y todo el cuadro florido de una virosis. Y aparentemente la persona, muchas veces otras personas son asintomáticas. Yo diría que es una enfermedad silenciosa porque después de un periodo de incubación de 8 a 22 días aparece un cuadro de encefalitis cuando afecta al cerebro, sí, y ya va a aumentar la escala estadística en mortalidad, ¿no? Como es también afectando también las membranas que cubren el cerebro, creando meningitis y también mortal en estos casos, ¿no? Sin haber presentado ningún cuadro sintomático que permitiera ese diagnóstico y por supuesto prevenir. Aparece el cuadro de encefalitis, sí, o aparece el cuadro de una meningitis. Y la meningitis ya realmente es muy grave. Es muy grave y ya cobra realmente estadísticas altas en mortalidad, ¿no? Hay una enfermedad que realmente me parece impactante y la más terrorífica y de desolación y muerte, como es el azote que hubo y hay todavía en el África por la enfermedad del ébola, sí, ¿no? Es una enfermedad realmente terrorífica. Tuve oportunidad de ver un pequeño video, fue terrorífico esas imágenes, pero quiero remitirme un poquito al origen de esa enfermedad. Figure que comenzó en el corazón del África, con gran devastación de primates e impalas y roedores, y el hombre llegó a infectarse porque es altamente contagiosa, realmente una enfermedad altamente contagiosa, sí, pero figure que el vector es un murciélago fructífero, ¿no? Pero entonces por medio de las carnes pudo haber llegado al hombre
¿no? Y ser infectado. Una vez infectada la persona, ya por medio de mosquitos se puede transmitir y difundir esa enfermedad. Sí. ¿No? Es una enfermedad de terror. En su primera fase realmente hace un cuadro de vómito, diarreas, inicialmente fiebre, cefalea, pero el cuadro avanza con un cuadro de deshidratación y hay una fase bastante dramática como es el tipo de hemorragia externa que se manifiesta por ampollas verdaderamente llenas de sangre que no respetan en cualquier región del cuerpo. En la cara realmente monstruosa una imagen de una persona de estas. Claro. Y en la parte interna, pues realmente por compromiso del hígado y de factores de coagulación, produce reblandecimiento de órganos, hemorragias y muerte finalmente. La mortalidad es de 90-95%. No hay vacuna hasta el momento. Hasta el momento. Sí, científicos de todo el mundo se han dedicado precisamente, y organizaciones, por supuesto, a trabajar en este tipo de enfermedades, porque como nos dice el doctor Vera, pues son realmente angustiantes, existen, pero la idea es precisamente que todos podamos entrar en conocimiento de ellos, más no entrar en pánico. Pues entonces por eso los invito a que nos acompañen al siguiente corte después de pausa para que todos sepamos qué hacer, cómo cuidarnos, cómo prevenir y pues ojalá poder detener quizás esos cuadros infecciosos que se convierten en pandemia. Ya volvemos. Muy bien, estamos finalizando hoy hablando del calentamiento global y estas enfermedades emergentes y otras que son reemergentes, como nos ha comentado el doctor Gustavo Vera. Doctor, pues la intención precisamente no es angustiar a la gente ni asustarla, sino por supuesto que una persona que tiene conocimiento, pues tiene herramientas para poder enfrentar las situaciones que vienen y que pueden ser de alguna forma riesgosas. Así que hagamos un mensaje importante para todas las personas que nos están viendo, contemplando que la señal de Teleamiga pues llega a más de 136 países que nos están viendo a través de internet en muchísimos más y pues ojalá pudiéramos tomar algunas medidas. Yo veo aquí un factor común en todas estas enfermedades y todas tienen que ver con mosquitos generalmente. Generalmente hay mosquitos implicados y eso es algo que sí podemos controlar de alguna forma, ¿no? Hoy en día las entidades encargadas de la salud, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la salud realmente ambiental está hoy en día gravemente comprometida porque sus 4 pilares están comprometidos ya y afectados, como son el agua, la higiene, la contaminación del aire y la comida, ¿no? Pues es grave realmente todo esto que está sucediendo. Y en el 2008, en mayo del 2008, la NRDC, que es la Organización para la Defensa de los Recursos Naturales, envió al mundo entero y a todos los entes gubernamentales y estrategas políticos a un SOS de emergencia para disminuir las emisiones de gases en un 80% para el año de 2050. Es así que hoy en día en grandes potencias como la China, por ejemplo, prefieren tener tapabocas para evitar problemas agudos de faringitis y otras enfermedades respiratorias. En Corea del Norte un niño jugando con uranio, ¿no? Fabricando cohetes a ver cuál avanza más, con una mentalidad realmente de destrucción y poder, sin saber que el barco de todos se está hundiendo, y él también se está hundiendo. Y realmente con esa mentalidad, ¿no? Lamentable realmente. Yo me pregunto, esas ojivas cargadas de material radioactivo, ¿a dónde caen? Al mar, contaminando nuestros alimentos. Así como hacemos en Latinoamérica hoy en día con la fiebre del oro, contaminando
el 2% de agua potable que nos queda, ¿no? El 2% de agua potable ya contaminada, ¿no? Entonces, mire cómo estamos acabando con la naturaleza y realmente, pues, mi mensaje al mundo, pues, y en este programa, es de que hagamos cada uno de nosotros algo por nuestro planeta y le dejemos a nuestros nietos, nuestros bisnietos, algo de lo que todavía nos queda en nuestro querido paraíso terrenal, ¿no? Realmente yo diría, Claudia, de que nuestra casa ya está contaminada, sí, está sucia, diría yo, y no nos queda sino salir al jardín a sembrar un árbol para secuestrar un poquito de gas carbónico y llevar un poco de oxígeno a ese pulmón colapsado de la humanidad en una tierra que tristemente está moribunda hoy en día por una humanidad, ser humano, realmente, que se dice ser racional e inteligente. sí. Pero es realmente lamentable que nuestra tierra esté llegando hasta este punto y no hemos reaccionado hoy, 2017, después de ese llamado del 2008, ¿no? No estamos haciendo todavía ese porcentaje para llegar en el 2050 con una disminución de emisiones del 80%, sí, para evitar una catástrofe, ¿no? Pues doctor Vera, con este mensaje, sí, que usted nos deja, realmente lo que nos queda a todos nosotros es pensar, pero no solamente pensar, sino actuar respecto a este fenómeno. Como el doctor Vera decía, ya el calentamiento global pues es irreversible, pero todos sí podemos contribuir quizás ya a detenerlo, a que se desacelere un poco ese proceso. Pues obviamente hay políticas internacionales, gubernamentales, que se toman, que se instauran, pero también nos corresponde a todos nosotros, a cada uno, desde nuestra vida cotidiana, desde cómo hacemos uso de los recursos, cómo mantenemos la higiene de nuestro hogar y también de nuestra comunidad. Y por supuesto también el poder comunicarnos en el momento de sentir que hay una alarma, que hay una alerta de enfermedad, podernos comunicar y pues por supuesto tratar a tiempo todas estas enfermedades para que no se vuelvan pandémicas. Así que pues ya saben, realmente está en nuestras manos el poder detener, el poder contribuir con esta situación del planeta. Al doctor Vera, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, por instruirnos, porque es muy importante conocer lo que está pasando con la salud mundial a raíz de este cambio climático, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Bueno, a todos ustedes también muchísimas gracias, qué bueno pues contar con su compañía, ya saben que tenemos una cita en la U en su casa y mientras tanto los invito a que visiten www.ugc.edu.co. Hasta pronto.